¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar que tenemos el día de ahora. Eh, pues vamos a comenzar. Qué bueno contenernos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Carlos, un gusto. Qué bueno que Buen, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ya te presento bien. Bueno, este día vamos a tener un nuevo tema. Creo que es un tema entre tecnológico y no tan tecnológico, pero de mucha importancia. Nosotros hemos creído bien tener un tema llamado la protección de los datos de ciberseguridad y los delitos informáticos, pero en el contexto de comercio electrónico y también en el contexto del teletrabajo, lo que estamos haciendo desde casa. Creo que es un tema que ya como ya vivimos un par de meses sobre esta nueva realidad, hoy estamos más aterrizados del por qué tenemos que tener esto. Y así que vamos variando un poco y hoy tenemos un tema tecnológico y un tema también de mucho interés en el ámbito de la protección de los datos. Hoy, como decía, pues nos acompaña nuestro buen amigo Carlos Gil. Él tiene una licenciatura en Derecho y está como socio en las áreas de Corporate MIA Laboral, Control y Prevención del Lavado de Dinero. Y todo lo que es los activos con e-commerce, de la parte del ESIJA. También eres maestro universitario, ¿verdad, Carlos? Sí, Y soy profesor. sos profesor, está bien. Y también posee una maestría en Derecho en la Universidad de Pontificia Católica de Chile y un posgrado de Derecho del SAD de Argentina. Así que estamos bien atendidos y se los dejo, pues ya está la introducción que te hago, Carlos, para que comencemos con el tema y estamos a tu disposición y nos comentas cómo hacemos en la dinámica. A lo mejor van a haber muchas preguntas, pues tú nos dices cómo lo vamos despejando. Dale, tus Bueno, micrófonos son tuyos. bueno, muchísimas gracias Ernesto, muchísimas gracias a todos los asistentes, gracias también a IWW, quien nos ha permitido participar en este evento y conversar un poco acerca de un tema que en lo personal me encanta, me apasiona. Es muy raro llegar todos los días a la oficina y vivir y trabajar en algo en lo cual uno siente que no está ni trabajando. Este tema del derecho de las nuevas tecnologías, que ni tan nuevas, me encanta, me apasiona. Es algo que ha cobrado una relevancia increíble en los últimos meses y sobre todo en el último año que todos nos hemos tenido que enfrentar a la realidad de la desmaterialización de la prestación de los servicios y la venta de productos, la tecnología y el estar hablando frente a una pantalla y enfrente de una cámara en nuestras casas, pues se ha vuelto algo del día a día para todos y cada uno de nosotros. Bueno, en ese contexto, quizás para poder conversarles un poco más acerca de mi persona, soy abogado, como bien lo decía Ernesto, pertenezco a una firma española llamada Écija, soy socio para El Salvador y Latinoamérica de esta firma. Nosotros nos dedicamos 100% a derecho y tecnología. También nos dedicamos a las áreas tradicionales del derecho, pero nuestro mayor énfasis es en esto. Como bien lo indicaba Ernesto, nosotros vamos a hablar esta tarde acerca de protección de datos corporativos, ciberseguridad y delitos informáticos, y utilizaremos como ejemplo base para poder tener una conversación el tema del teletrabajo. Quisiera antes que nada hacer una breve, mostrarles un breve video de lo que nosotros hacemos en el despacho. Por favor me avisen si se me el audio o no, si se escucha el audio o no. Sí, se escucha. Perfecto, Carlos.
Bueno, este es un poco de lo que, un video muy corto de lo que nosotros hacemos, pero ahora entremos, entremos en materia. Durante esta conversación les pido que si ustedes tienen a bien hacer preguntas, me interrumpan. A mí no me gusta tener un monólogo ni cuando doy clases, ni cuando converso con nadie. A mí me encanta que estemos conversando. Tengo entendido que hay un chat, el cual yo voy a intentar estar revisando en la medida de lo posible para poder estar contestando sus preguntas. Pero bueno, protección de datos corporativos, ciberseguridad y delitos informáticos. La agenda del día de hoy, pues, quiénes somos, la presentación personal, creo que esos son los temas que ya acabamos de pasar y no voy a recapacitar mucho en ello. ¿Qué hacemos nosotros? Derecho corporativo, nos dedicamos a propiedad intelectual, a derecho de la tecnología de la información, protección de datos y privacidad, resolución de conflictos y arbitraje, ciberseguridad y vigilancia de marca, juegos y apuestas, startups, innovación y emprendimiento, derecho laboral, y estos son algunos de los clientes que nosotros ya atendemos en todo el mercado latinoamericano y en Europa. Estas son algunas de las oficinas que tenemos y esa es la foto de su servidor el que les habla. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de qué es desde la perspectiva legal, qué es el comercio electrónico y específicamente esto nos va a servir de base para tener el resto de nuestra charla. Quisiera que con estos minutos a nosotros nos quedara sumamente claro qué es la contratación electrónica. Pues bueno, en otras latitudes, y para el caso del ejemplo, y siendo que la firma en la cual yo laboro es española, pues lo natural para mí es empezar por hablando acerca de lo que conozco y de donde hemos tomado la inspiración como Latinoamérica para poder, para poder regular el tema del comercio electrónico. ¿Qué es la sociedad de la información o la contratación electrónica? Bueno, el artículo 2 o el numeral 2 del artículo 1 de la Directiva de la Comisión Europea sobre Contratación Electrónica define un servicio de la sociedad de la información como todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración a distancia por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de los servicios. También la Ley 34 de 2012 de los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico española define el comercio electrónico o a la contratación electrónica como todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario, en la medida que constituya una actividad económica para el prestador de los servicios. Lo interesante o lo que yo quisiera que recogiésemos en función de estas dos definiciones es que uno está desarrollando comercio electrónico siempre y cuando esta sea su actividad económica principal y que mediante una relación de dos personas que no se ven a la cara, que no se conocen, que generalmente ni siquiera se escuchan, hay un intercambio de bienes y servicios por un pago. Si nosotros estamos utilizando cualquier medio tecnológico o cualquier canal para comunicarnos y que yo cumplo con estos requisitos, pues estamos enfrente a una relación de comercio electrónico. Tengo que decirlo de esta manera. El comercio electrónico, al fin y al cabo, es simplemente comercio. ¿Qué quiere decir? Que tan válidos son algunos o los principios o la totalidad de los principios que se utilizan para hacer comercio internacional tradicional, como por ejemplo importaciones, exportaciones que se hacen de insumos, materias primas, prestaciones de servicios a distancia, que nada tienen que ver con este rollo de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones, de la venta por medio de redes sociales o marketplaces. Pensemos en comercio puro y duro, internacional, en el cual yo pido un cargamento con llantas o un cargamento con trigo, con arroz o compro acero. Al final, los mismos principios aplicarán para el comercio electrónico. ¿Qué quiere decir? Que al final el comercio electrónico es simple y sencillamente una nueva especie de comercio. ¿En función de qué? En función de la existencia de un nuevo canal.
que son las tecnologías de la información, o siendo un poco más coloquial, a través del Internet. El artículo 13C de la Ley de Protección al Consumidor en El Salvador ya regula y ya define el tema de lo que nosotros vamos a entender por comercio electrónico. Y lo define como el proceso de contratación o intercambio de bienes, servicios e información comercial a través de redes de comunicación de datos. Quiero comenzar no haciendo una crítica, pero haciendo una descripción de lo que verdaderamente pasó aquí en el país. En el país comenzamos al revés. Empezamos a ver el tema del comercio electrónico quizás un poco de lejos y quizás un poco con un tanto de recelo y falta de entendimiento, en el sentido de que no nos lanzamos de pleno o no nos lanzamos de lleno a regular de manera directa el tema del comercio electrónico, sino que lo que hicimos fue que se hizo una reforma a la Ley de Protección del Consumidor, porque al final se dijo, miren, aquí regulatoriamente hablando, el comercio es comercio, ahí está el Código de Comercio, ahí está el Código Civil, ahí están las leyes tributarias, ahí están todas las demás obligaciones que provienen de un tema de lavado de dinero y activos, de un tema de impuestos sobre la renta, de IVA, de aranceles de importación y de exportación. ¿Para qué vamos a entrar a regular más allá? Mejor veamos esto como aquí hay un canal nuevo que se forma, hay una manera nueva en la cual se está comunicando un consumidor con un proveedor de bienes y servicios. Al final estamos frente a una relación de consumo. Lo lógico sería que nosotros reguláramos el tema mediante una reforma de la Ley de Protección del Consumidor. ¿Qué es lo que pasó? Que la realidad se nos vino encima, que habían ciertos tintes especiales o específicos relacionados con el comercio electrónico, como por ejemplo un mensaje de datos. ¿Qué es un mensaje de datos? ¿Cómo voy a manejar el tema de cuándo va a estar aceptada una oferta o cuándo va a estar por girar una instrucción para la realización de un pago que se hace por medio de un canal electrónico, en la cual entran en juego otro montón de factores, algoritmos, cifrados, metodologías distintas para hacer comercio que no estaban dentro o que no estaban reguladas dentro del tema de la Ley de Protección del Consumidor y que honestamente estaba difícil que estuviesen reguladas de esta manera. Motivo por el cual se crea y en este año ya tenemos la regulación de la Ley del Comercio Electrónico que va a entrar en vigencia en febrero del otro año, la cual sí ya me define y ya tira parámetros de todo este montón de cuestiones aleatorias y más bien de todo este montón de cuestiones satelitales o que giran en torno al comercio electrónico que no se encontraron reguladas por nuestros códigos viejos. He escuchado colegas remitirse a situaciones que están reguladas dentro del Código Civil en relación a la responsabilidad que tienen las personas o la responsabilidad que pudieran llegar a tener los comerciantes ante las fallas en la prestación de un servicio o en dar un bien o en vender un bien. Y en cierta manera están en lo correcto. Sin embargo, necesitábamos contar con una ley específica para que regulara situaciones como las que vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, hay un tema de que no solamente estoy brindando o vendiendo un bien, sino que estoy manejando información y esa información queda almacenada en mi poder, adentro de mis plataformas, sabiendo de que el Internet, su naturaleza es ser un sitio público, es ser un repositorio gigante de datos a nivel mundial al cual todos podemos llegar a tener acceso. Era muy, muy necesario saber qué obligaciones o hasta qué extensión llegaban las obligaciones de resguardo de información, que va muchísimo más allá de un tema de protección al consumidor, que en algunas latitudes pues llega el tema a ser más por el lado de un respeto al derecho humano de la privacidad de cada una de las personas. En este sentido, los artículos 1 y 2 de la Ley de Comercio Electrónico en El Salvador definen que el objeto de la ley es establecer un marco legal para las relaciones electrónicas
de índole comercial contractual realizadas por medios digitales, electrónicos o tecnológicamente equivalentes. Además, indica que su ámbito de aplicación será todo tipo de relación contractual de carácter comercial o factible de beneficios económicos celebrados de forma electrónica, digital o tecnológicamente equivalente. Como ven, la diferencia es que ahora tenemos una definición un tanto más amplia a la que nosotros ya teníamos en la Ley de Protección al Consumidor y que se asemeja muchísimo más a lo que ya estaba pasando en el mundo entero. Y se asemeja mucho más a la definición de comercio electrónico que ya estaba en vigencia en la Comunidad Europea. Los servicios de la sociedad de la información o el comercio electrónico entonces incluyen a todos aquellos servicios prestados a distancia, por la vía electrónica y ejecutados por otros medios digitales. Por la vía electrónica, ¿qué quiere decir? Puede ser por medio de un correo electrónico donde yo doy mi consentimiento o por medio de un clic en una plataforma web o un aplicativo móvil, mediante las formas de contratación conocidas como Click Wrap Agreements o Browse Wrap Agreements. Es decir, si ustedes se han enrolado de algún tipo de servicio o se ha hecho alguna vez alguna compra en línea, nosotros podemos recordarnos que nos tiran los términos y condiciones de la venta, hay un checkbox donde nosotros clicamos y después le damos a aceptar en un pedido en específico y después nosotros llenamos todos nuestros datos de información de pago, es decir, para yo poder acceder a un canal de compra digital, tengo que estar bancarizado, en consecuencia tengo que tener algún instrumento financiero que me permita acceder a comprar por un medio digital, lo cual es de muchísima relevancia y que difiere mucho en cuanto a las relaciones que generalmente nosotros pudiéramos llegar a conocer de manera coloquial como estoy haciendo comercio electrónico. Un claro ejemplo de si yo de esto para poder saber si yo verdaderamente estoy haciendo comercio electrónico puro y duro y si todo este rollo del que nosotros vamos a hablar me aplica o no me aplica es el siguiente. En lo personal, yo tengo un conocido que tiene una página en Instagram. En su página en Instagram, él publica camisas, ropa para hombre y para mujer, pone el precio y dice información inbox. Uno cliquea en la publicación, le escribe un inbox mediante Instagram o Facebook Marketplace y se pone de acuerdo de verse en un sitio determinado, puede ser algún centro comercial, puede ser alguna calle en específico, alguna gasolinera, y posteriormente se hace el pago en efectivo y él hace la entrega inmediata de la ropa. ¿Será eso o no será eso comercio electrónico? ¿Le aplicará o no le aplicarán este tipo de disposiciones? Pues creería yo que ese tipo de relaciones comerciales o ese tipo de relaciones mercantiles no pueden llegar a ser consideradas como a realizar comercio electrónico puro y duro, porque lo que básicamente existe ahí es pongámonos de acuerdo para vernos en algún lugar. Yo no tengo un local al cual ir, estoy siendo sumamente informal en lo que estoy, en el tipo de comercio que yo estoy realizando, por lo tanto, es una relación entre dos personas particulares. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros vamos a hablar tiene como presupuesto que yo cumpla con estos tres requisitos para poder sobreentender que estoy realizando comercio electrónico. El contrato electrónico igualmente consiste en un acuerdo de voluntades que genera obligaciones para las partes y por lo tanto dichas obligaciones tienen fuerza de ley entre ambos contratantes. Estamos hablando de un contrato que surge, se cumple y vive en un entorno 100% digital. Son relaciones en línea que pudieran llegar a o no tener consecuencias fuera de línea. Estamos en el entendido también que hay parte de la relación que efectivamente se tiene que dar afuera de línea en algunos casos, específicamente en los casos en los cuales yo estoy adquiriendo un bien. En consecuencia, todas las reglas con las cuales nosotros nos vamos a poner de acuerdo en precio, montos, calidades, cantidades, tipos de servicios, tipos de bienes, deberían de estar debidamente parametrizados adentro de
este entorno digital. Los antecedentes internacionales y las normativas locales aplicables, bueno, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, fue uno de los primeros organismos intergubernamentales que insistió en la creación de leyes sobre la protección del consumidor y la seguridad de las transacciones. Luego, las Naciones Unidas aprobó una ley modelo para el comercio electrónico y es en base a esta ley modelo que nuestra ley actual fue creada. En esta ley están todos los principios fundamentales que rigen el comercio electrónico. Si ustedes tienen alguna vez la curiosidad de leer nuestra ley de comercio electrónico, pues se van a dar cuenta que ahí lo único que hace es definir cuándo está puesta una orden, cuándo se da por recibida y qué pasa si el servicio no es prestado. Y punto. Es una ley que está escrita más desde una perspectiva técnica. Y aparte de eso, en esta ley se definen todas las obligaciones que respecto a los clientes, a los consumidores, debe de cumplir todas las personas que se dedican a proveer servicios por medios electrónicos. Y es así como en El Salvador contamos con la Ley de Protección al Consumidor y la reciente aprobada y publicada Ley de Comercio Electrónico. El Salvador tiene un sistema muy robusto de normas que sirve como base para el despegue de los esquemas de negocio en línea en cualquiera de sus vertientes. Al contrario de lo que podríamos nosotros pensar, sí tenemos una serie de leyes en las cuales nosotros podemos llegar a encontrar insumos relacionados con este tema. Ahora bien, ¿qué tipo de obligaciones tengo respecto a la privacidad, confidencialidad de la información si quiero hacer comercio electrónico? En líneas generales, antes de contestar esa pregunta, quisiera decirles que todas las plataformas, páginas web, aplicaciones y demás deberán contener de manera clara, y esto proviene de la Ley de Protección al Consumidor, términos y condiciones claramente establecidos respecto a los servicios que se están brindando. También una política de privacidad, es decir, tú puedes llegar a tener la certeza que aquí nadie va a saber qué es lo que tú estás haciendo, o tú puedes llegar a tener la certeza que lo que estamos haciendo aquí es monitorearte al 100%. Y si tú estás navegando por estos lados de la red, pues tenés que saber que te estamos mirando absolutamente todos los clics que tú das y los estamos grabando. De la mano va la política de cookies, ¿sí? Carlos, perdón, ahí tenemos una pregunta de Luis Cole. Me está haciendo una A pregunta, ver. dice, él tiene su empresa y vende diferentes artículos, y lo que él está haciendo es que a través de su página web vende sus productos, y la gente viene y le dice, lo voy a comprar, lo manda a un carrito y listo. Pero el pago, él lo hace, manda a una persona y lo lleva con un post y lo pone en su tarjeta. Pero la venta la ejecutó a través de la página web, pero el pago lo hizo físicamente a través de una tarjeta, porque lo llega a dejar a su ubicación. ¿Eso se puede considerar dentro del comercio electrónico? Pregunta. Mire, desde la perspectiva que él ya es un comerciante formal, y digamos que esa parte de la explicación la omití, y qué bien que hicieron la pregunta. Si yo soy un comerciante formal y hago este tipo de relaciones habitualmente y declaro mis impuestos y tengo una matrícula de comercio, pues efectivamente yo tengo un canal electrónico por el cual yo estoy ofreciendo bienes y servicios. Ahora bien, que el método que utilizo para el pago o la pasarela de pago todavía es un híbrido entre lo digital y lo análogo, porque yo le mando un post de esos que tienen una tarjeta SIM y que funcionan sobre la red celular, y que el pago se hace de manera física. Digamos que el medio de pago sí es un medio de pago tradicional, no estamos fuera de lo que normalmente sucede, pero para darle certeza jurídica y validez al pedido hecho, sí pudiera llegar a decir que le aplicarán todas las regulaciones relativas a comercio electrónico establecidas en la Ley de Comercio Electrónico y en la Ley de Protección al Consumidor. Siguiendo un poco con nuestro tema, y quise dejar de manera intencional para el último este tema que dentro de las plataformas digitales yo tengo que tener
una política de ciberseguridad. Al final, la ciberseguridad o la protección de la información es lo que va a hacer que nosotros podamos cumplir con todas nuestras obligaciones relacionadas a proteger los datos que pasan a través de nuestros canales. Tener estas políticas claras al final nos permite generar mucha confianza respecto a nuestros consumidores. Porque al final logro ser un sitio sumamente seguro. El parámetro o más bien el ejemplo que yo que se me viene a la mente es a dónde preferimos comprar nosotros habitualmente cosas que sabemos que son importantes o que tienen un alto valor. Por ejemplo, ¿a dónde preferirían ustedes comprar, ya que estamos hablando de comercio electrónico, una computadora? Ustedes la preferirían comprar en un almacén especializado en computadoras donde ustedes saben que tienen una política de garantías, de retorno, en caso de que yo ya no quiera, donde sé que no me van a clonar la tarjeta, donde sé que no le van a andar contando a todo el mundo que yo fui a comprar una computadora de tal precio, donde no le van, donde yo voy a poder llegar y me van a atender de una buena manera y donde yo sé que, por ejemplo, si realizo una compra al crédito, que nadie se va a dar cuenta que la computadora que me estoy llevando la debo. O ustedes preferirían irla a comprar a la casa de alguien en una zona no tan segura de nuestra capital, en la cual ustedes van a recibir algo que no saben si es posible que se les arruine o no su computadora, y que ustedes pueden llegar a asumir que su asunto pues garantía pues no tiene. ¿Qué les generaría más confianza? ¿Qué generaría más valor agregado a la experiencia de la compra? Pues creo que la lógica nos pudiera indicar que si nosotros somos personas que somos muy adversas a correr ese tipo de riesgos y siendo que estamos realizando una compra de un activo para nuestro negocio como lo es una computadora, pues que vamos a preferir ir o a comprarla a la tienda del fabricante o a comprarla a la tienda de un distribuidor autorizado o a comprarla a un negocio formal. Es por un tema de confianza. Digamos que cumplir con todas las obligaciones en relación a la protección de la información y el comercio electrónico de las cuales vamos a hablar, lo que buscan no solamente es un tema de cumplimiento y trazabilidad de lo que yo hago, sino que buscan, si yo lo manejo de una manera adecuada, generar confianza adentro de mis consumidores. Carlos, Yo me recuerdo que sí, sí. perdón, tenemos otro comentario Gladys, de Cruz. Dice que el problema es que hay páginas donde tú ingresas la tarjeta de crédito y te piden el código de verificador. ¿Es eso legal o es una práctica abusiva? Eh, Dependerá de la pasarela de pago que usted esté utilizando. O más bien, dependerá de la pasarela de pago o del método de pago que utilice la plataforma o la página web o el aplicativo en el cual usted está comprando. Básicamente, el medio de pago es un plástico. Como les decía anteriormente, este plástico pues cuenta con sus propias reglas para poder ser utilizado. Eh, de, de, Volviendo como para remarcar mucho el punto que estábamos hablando, aquí hay un tema claro de confianza. ¿Me van a clonar la tarjeta o no me van a clonar la tarjeta? Si ya tienen el código de seguridad de verificación que está al dorso de mi tarjeta, ¿cómo sé yo qué van a hacer con él después de haber terminado la transacción? Pues a eso me estoy refiriendo, al tema de políticas de privacidad y de ciberseguridad que deben de tener y con las cuales deben de cumplir todos los comercios. Si es legal o no es legal, por supuesto que es legal. Eh, si al final ellos no me están obligando a adquirir el servicio, eso sí, si yo quisiera adquirirlo e ir a pagar en efectivo o ir a pagar sin ese código, es un poco complicado si la pasarela de pago que ellos están utilizando al final tiene sus acuerdos con las instituciones financieras o con los intermediarios emisores de tarjeta de crédito, en la cual se les requiere para validar y para autenticar que efectivamente usted está haciendo la compra y que usted tiene el plástico en físico que le dé el número de seguridad. En lo personal, y digamos que esto es
este es un tema muy, muy personal. Yo desconfío mucho, por ejemplo, del tema de hacer pagos por medio de call center, brindando mi número de seguridad. Prefiero irme a echar la cola a un banco o prefiero hacerlo por medio de un canal digital seguro, como son los aplicativos web o las bancas en línea, ya sea el proveedor de los servicios para el tema de servicios de cable, internet, energía eléctrica, colegios y demás, a hablar un call center y dictarle todos los números de mi tarjeta a una persona. Sin embargo, si nosotros como consumidores tenemos los términos y condiciones ahí bien claros y yo ya sé cuáles son las reglas del juego y aún así aceptamos, pues ahí hay una suerte de relevo de responsabilidad porque yo no puedo dejar de decir, mire, yo no sabía. Porque desde el momento en que la ley obliga a los prestadores de servicios o a las personas que se dedican a hacer e-commerce a colgar sus términos y condiciones, a colgar su política de privacidad, a tener una política o a revelar la política de cómo me va a rastrear mi navegación adentro de sus portales y yo aún así estoy dando clic y aceptar y estoy dando todos mis datos, pues ahí básicamente es mira, tú ya estabas avisado, tú ya sabías que aquí este sitio web no se encontraba verificado por ningún proveedor de servicios de encriptación, que las firmas electrónicas que tú estás dejando aquí en la plataforma me las daba un proveedor que no contaba con estándares de seguridad o de protección. No me puedes decir que al final había un riesgo implícito en lo que tú estabas haciendo, sobre todo porque yo te estoy vendiendo estos audífonos a $25, cuando si tú vas a una tienda, estos mismos audífonos cuestan 10 veces más. Entonces, digamos que ahí hay un tema también de riesgo. Carlos, Diga, tenemos dos preguntas. dime. Te voy a comentar la primera. Nos pregunta Oscar Montiel. Él dice que él se suscribió a un curso en línea y pagó un mes. Pero antes de terminar el mes, dijo, bueno, voy a pedir la cancelación de esta suscripción porque ya no la quiero. Aún así que la solicitó, le llegó el segundo mes de cobro y él había cancelado, pues, pero le llegó. Entonces nos dice, estas cosas que pasan son uno de los temores que tienen los clientes para el comercio electrónico por Internet. Ahora, basado en ese contexto, dice, ¿cómo se superan estos obstáculos para promover el e-commerce? ¿Y cómo ampara la ley en El Salvador este tipo de cosas? ¿Existe alguna norma o una ley de aplicación internacional para esto? ¿Cómo me ampara la ley en El Salvador? Pues la ley de protección del consumidor establece un derecho de retracto para los servicios y los bienes que yo adquiero en general, punto. También obliga a los proveedores de comercio electrónico a atender este tema del derecho de retracto en el tema de la prestación de servicios o cuando yo me enrolo a este tipo de situaciones como clases en línea y demás, debería de haber dentro de las políticas de uso de la plataforma y los términos y condiciones una cláusula específica respecto a este tema. Y si no la hay, ¿cómo me defiende? Pues no queda más que si es un proveedor local, ir a la Defensoría de Protección al Consumidor. Que dicho sea de paso, también la Defensoría de Protección al Consumidor pudiera llegar a recibir una denuncia de un de parte de un proveedor de servicios internacional y por medio de convenios internacionales entre las agencias de protección al consumidor llegar a entablar un reclamo. ¿Cuánto o cuáles son las esperanzas que yo tengo de que este reclamo llegue a surtir efectos? Pues verdaderamente son pocas. Siendo muy franco. Sin embargo, sí existe la manera de esa perspectiva de hacer reclamo ante la Defensoría de Protección al Consumidor. ¿Cómo puedo llegar yo a superar estos obstáculos para promover el comercio electrónico? Pues siendo transparente, teniendo políticas claras y al final dando una muy buena atención al cliente, a mis usuarios de mis servicios y advertirle a todos los consumidores que deben de tomarse el tiempo de leer. ¿Cómo yo puedo asegurarme que alguien ha leído? Ya hace unos minutitos les mencioné acerca de los Click Wrap Agreements y los Browse Wrap Agreements.
Para el caso de este tipo de condiciones, lo más recomendable es tomar medidas activas dentro de mi plataforma cuando yo la estoy desarrollando para asegurarme que la persona por lo menos va a hacer un scroll down dentro de ese montón de palabras que yo pongo dentro de mis términos y condiciones antes de enrolarse al servicio o aceptar una compra. Eso puede ser parametrizado dentro de mi sitio, por ejemplo, y es parte de las buenas prácticas en cuanto a comercio electrónico para la celebración de acuerdos o para la celebración de este tipo de contratos. Yo voy bajando, voy bajando, voy bajando a una velocidad predeterminada en el sistema y así, si la persona no leyó, ya es problema de la persona. Sin embargo, yo estoy siendo bien justo y bien transparente respecto a cuáles son los términos a los cuales tú te estás sometiendo. También enviar un correo electrónico para autenticar y validar términos y condiciones es otra práctica muy común y muy utilizada por un montón de plataformas que brindan servicios, que nosotros como consumidores generalmente no las leemos. Eso es un muy mal hábito de nosotros como consumidores, que algunos proveedores de servicios o algunas empresas de e-commerce se pueden llegar a tomar una ventaja respecto a eso. Pues verdaderamente sí. Ya hay, por ejemplo, un proveedor de servicios en El Salvador que es muy grande, de servicios de comercio electrónico, que nos obliga a hacer una sesión gratuita a perpetuidad irrevocable de todos nuestros datos personales y hábitos de consumo. Y nosotros la seguimos usando. Y yo la usé esta semana 2 veces. Y al final a mí no me importa que sepan cuántas hamburguesas me como a la semana. Porque digamos que eso para mí ni fu ni fa. Pero ya cuando estamos hablando de datos tan sensibles como un código adentro de una tarjeta de crédito, pues ahí sí yo me la pensaría 2 veces en leer antes de poner ese código cuál es el tratamiento que estas personas le van a dar a la información. Carlos, otra pregunta. Imagínate, hay muchas empresas que son las empresas multinacionales que están en nuestro país que no son propias de El Salvador. Entonces, creo que basado en este contexto, Eduardo Joya nos pregunta que si hay alguna clase de ley que regulen las transacciones en El Salvador a las empresas internacionales y viceversa. No le quiero decir que me ponchó, pero un nombre de una ley específica no estaba preparado para contestar esa pregunta. Pero lo que sí le puedo decir es que el Código de Comercio, si hay relaciones mercantiles cuyos efectos surten en El Salvador, pues nos regimos por la ley de celebración del acto. Es decir, si la prestación de servicio o la venta del bien se va a dar aquí en El Salvador, pues rige ley salvadoreña. Si la prestación de servicio o la entrega del bien vendido va a ser afuera del Salvador, se rige por la ley, por la ley del lugar en el cual se celebran los actos. Hay tratados internacionales acerca de las compraventas de bienes, también hay tratados internacionales acerca de relaciones electrónicas y comercio electrónico. La Comunidad Europea es muy activa en este tipo de temas y pudiéramos nosotros a llegar a abocarnos eh, a esas leyes. Si quiero hacer claro, en cuanto a las relaciones electrónicas, hay dos tipos de relaciones, las relaciones consumidor-negocio y las relaciones negocio-negocio. Es decir, para hablarlo con el anglicismo, las relaciones B2B, es decir, negocio a negocio, y las relaciones B2C, business to consumer. Ambas son comercio electrónico. Cuando son relaciones business to consumer, pues lo que a mí me protege son mis reglas locales de comercio electrónico, a menos que dentro de los términos y condiciones de uso de la plataforma en la cual estoy adquiriendo el mismo servicio, vaya claramente determinado que todos los actos y contratos celebrados en esa plataforma se rigen por una ley distinta. Sí que en Sudamérica ya hay varios intentos, especialmente en Argentina, de poder anular ese tipo de cláusulas por considerarlas abusivas. Eh, eh, Esto aplica tanto para las relaciones business to business como para las relaciones business to consumer. Sin embargo, en las relaciones business to business, en comercio electrónico, al final debe de haber un acuerdo
extradigital entre dos compañías en las cuales están en algún tipo de plano de igualdad para negociar un acuerdo. Y ahí ellas serán las que se van a poner dentro del clausulado de la relación que los va, que los va a llevar, o más bien, que van a tener entre ambos para poder saber qué ley, qué ley les aplicaría. Bueno, siguiendo con nuestra conversación, al hacer comercio electrónico tenemos que tener en cuenta que es imperativo proteger la privacidad o proteger el principal activo de nuestra organización, la información. Uno de los aspectos más reveladores de hacer comercio electrónico, pues es que al final yo no estoy vendiendo solo camisas o solo comida. Yo verdaderamente estoy transando con información y me vuelvo y puedo llegar a convertirme en un repositorio de un cúmulo de datos que aparentemente no pueden llegar a tener valor, pero que verdaderamente al final, si para alguien que sabe cómo leer los datos, sí pueden llegar a tener un valor. Alguien bien intencionado o malintencionado. Es por ello que la seguridad de la información y la ciberseguridad se articulan como los pilares sobre los cuales nosotros deberíamos de cimentar nuestras buenas prácticas en cuanto a la realización de comercio electrónico para poder aplicar medidas de protección. ¿Cuáles son estos pilares sobre los cuales yo debería de tener como buenas prácticas acerca de ciberseguridad que tienen más que ver con cuestiones legales y prácticas más que con cuestiones meramente tecnológicas? Primero, yo tengo que asegurar la disponibilidad a los usuarios para que puedan acceder a los recursos cuando los necesiten. Tengo que verificar la autenticidad y garantizar los procesos de autenticación y control de acceso para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información. Tengo que garantizar la integridad, es decir, proteger la exactitud y el estado completo de la información que yo tengo y que yo poseo, detectando cualquier cambio intencional o no intencional en las comunicaciones existentes, tanto para fuera de mi organización con mis clientes y para dentro de mi organización con la gente que forma parte de mi grupo de trabajo. Tengo que garantizar la confidencialidad, es decir, asegurar que los datos almacenados por el usuario o en tránsito a través de mis servidores o a través de mis líneas de comunicación no puedan ser leídos por personas que no están autorizadas para ello. Y tengo que tener una trazabilidad respecto de la información que yo voy a manejar. Es decir, yo tengo que saber este dato, por dónde viajó, a dónde se fue, cuáles son los procedimientos y mecanismos para poder saber que este dato pasó de este repositorio a este otro repositorio, que el pedido se fue desde este enlace a este otro enlace, para yo poder hacer un análisis de seguridad y poder identificar, en el caso de que pase algún incidente, qué pasó y de dónde vino el ataque, es decir, de dónde está la fuga. Recordémonos que al final este tema de los datos es como que si nosotros conectáramos una manguera a un chorro y la otra punta de la manguera está conectada a un surtidor con el cual regamos nuestro jardín y de repente nosotros vemos que la sala de nuestra casa está completamente mojada porque conecté un chorro de adentro y pasé la manguera por toda mi sala y fui a otro lado con la manguera y no sé dónde está el agujero. Pues básicamente los datos funcionan de la misma manera que el agua en una manguera. En consecuencia, yo tengo que cumplir con estos o tomar en cuenta estos 5 principios o estos 5 pilares para poder saber si estoy haciendo o no bien las cosas en relación a cómo estoy protegiendo la información que pasa a través de mi plataforma. Ya con clientes reales nosotros hemos tenido un montón de sorpresas al saber que hay fugas de información o amenazas de fugas de información bien relevantes por cuestiones tan tontas como que la secretaria tenía pegada en la pantalla de su computadora la clave de acceso a las plataformas de la empresa o a su correo electrónico,
que esas son de las peores prácticas de las peores prácticas que ustedes pueden tener. O, por ejemplo, lo que hacen algunos señores ya mayores, que tienen anotadas en la agenda, en su agenda, en una agenda así como estas, en la parte de atrás, todas las claves a su banca en línea, de todos los bancos, las claves a sus correos, la clave del Facebook, la clave de acceso a su computadora. Esas son puertas abiertas para que cualquiera pudiera llegar a quitar alguno de estos pilares y en consecuencia yo pueda verme en riesgo. Además de estas consideraciones o además de estos pilares, yo debo tomar en cuenta cuáles son las principales leyes que afectan a la empresa desde un punto de vista de la seguridad de la información y cumplir con los estipulados en ellas. Para el caso de El Salvador tenemos la Ley de Comercio Electrónico, Protección del Consumidor, la Ley de Firma Electrónica, la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos, la Ley de Regulación del Teletrabajo y la Ley de Regulación de Servicios de Información sobre el historial crediticio de las personas, entre algunas otras. También está la Ley de Acceso a la Información Pública y ciertas disposiciones conocidas como normativas prudenciales o normativas técnicas emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué dice específicamente la Ley de Comercio Electrónico en El Salvador? Que los proveedores de bienes y servicios por la vía electrónica deberán de utilizar estándares especializados o cualquier herramienta tecnológica disponible para poder brindar seguridad a la información personal y crediticia proporcionada en las plataformas utilizadas para el comercio electrónico. Creo que esto refuerza muchísimo más la pregunta que nos hicieron hace un rato respecto a los códigos de verificación dentro de las tarjetas de crédito. Pues bueno, las personas que se dedican al comercio electrónico tienen que utilizar estándares especializados en función de la actividad que ellos van a realizar como e-commerce, porque no es lo mismo. Es decir, que voy a utilizar una pasarela de pago de un banco que ha sido desarrollada por un banco, como por ejemplo, para no mencionar, más bien para mencionar una marca nacional, Banco Agrícola tiene su plataforma que se llama Wopay. En lo personal, nosotros en mi familia utilizamos Wopay para pagar un tema de las verduras. Esa plataforma, yo tengo la confianza de que es muy, muy segura, porque al final Banco Agrícola sé que es una institución muy seria, es una institución regulada y que cumple con los estándares más altos de ciberseguridad porque es un banco. También hay otro tipo de pasarelas de pago que andan ahí flotando en el aire, que no han sido desarrolladas por bancos, sino que han sido desarrolladas por personas naturales. Habrá que ver dentro de sus términos y condiciones qué estándares de seguridad ellos están utilizando o si cuentan con algún tipo de certificación de seguridad y así me lo dicen, o si su sitio se encuentra verificado como un sitio seguro. Eso es algo que nuestro navegador, o si nosotros contamos con un programa de antivirus adentro de en nuestra computadora, pues nosotros lo podemos saber. Carlos, Es decir, dígame. pregunta Franklin López, ¿será que PayPal es una solución a este problema? PayPal como pasarela de pago o como monedero virtual efectivamente pudiera llegar a ser una solución a este problema. Sí, solo sí, para un caso hipotético, yo debería de ir y leer cuáles son los términos y condiciones de seguridad que me ofrece PayPal, cuáles son las certificaciones que ellos cuentan en cuanto a buenas prácticas en seguridad o en ciberseguridad. A la fecha yo no he escuchado que alguien haya hackeado PayPal, siendo francos. Eh, ¿qué estándares debiese de exigírsele a cualquier tipo de pasarela de pago? Como mínimo en el país, la NRP 23 y la NRP 24 emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, que son estándares de protección de seguridad, como ya lo vamos a ver más adelante, para temas crediticios. Algún tipo de ISO o algún tipo de certificación en manejo seguro de redes. Si esta pasarela de pagos o si PayPal cumple con normativas o con este tipo de estándares, yo pudiera llegar a solucionar ese problema.
No sé si PayPal ya lo puedo utilizar en el país. Digamos que tengo rato de no usar PayPal eh, y por algún motivo, razón o circunstancias es que han estado saliendo estas pasarelas de pago nacionales. Eh, Sin embargo, también hay un tema regulatorio en cuanto a la prestación de servicios auxiliares bancarios con los cuales se debe de cumplir para poder brindar un tema de servicios de pasarela de pago. ¿Qué más dice la ley de comercio electrónico en su artículo 20? En lo relativo a la protección de datos personales estará lo dispuesto en la legislación pertinente. No hay. No hay una ley de protección de datos personales. Lo que sí tenemos es una ley de delitos informáticos que nos define qué es un dato sensible, qué es un dato personal. También tenemos la ley de acceso a la información pública que nos deja ver un poco ahí un esbozo de lo que es un dato personal y que puedo compartir y que no puedo compartir. Está la ley de regulación de los servicios de información sobre el historial crediticio de personas. Eh, en función a esta, al final nosotros estamos viendo hábitos de consumo. Nosotros tenemos dentro de nuestras plataformas de comercio electrónico una manera de, si yo tengo en un repositorio de datos toda la información de todas las compras que ha hecho una persona determinada y yo no tengo la práctica de pseudonimizar a mis usuarios y disasociar todos los datos para que no pueda yo llegar a individualizar o que cualquiera que entre a mi repositorio de datos no pueda llegar a individualizar a una persona específica y crear un perfil específico con nombre y apellido de cliente, eh, yo me puedo llegar a ver en un problema en base a estas leyes. Sí que Europa ha sido uno de los pioneros en cuanto a la protección de datos personales. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es una legislación fuertísima que vela específicamente porque nosotros podamos tener una navegación adentro de Internet y un yo digital seguro y que podamos llegar a tener algún tipo de privacidad e intimidad respecto de nuestras compras. Y eso es algo que en El Salvador ha sido reconocido de manera tibia también por ciertas regulaciones, perdón, por ciertas sentencias específicamente en este tema de la Sala de lo Constitucional relacionadas eh, con el historial crediticio de las personas. También la ley de comercio electrónico dice que todos los proveedores deben informar sobre el nombre de la entidad certificadora del sitio web, plataforma electrónica o que no cuentan con certificación, que es lo que les decía anteriormente. Al final, yo como proveedor de un servicio, y esto es más por el lado de protección al consumidor o de derecho de los consumidores, mis consumidores tienen derecho a saber si yo soy una plataforma segura o si no soy una plataforma segura. Es decir, si mi plataforma cuenta con un certificado de seguridad que les permite navegar de forma tranquila y segura, sabiendo que sus datos personales y sus datos crediticios se encuentran plenamente protegidos. Esto pudiera llegar a que nosotros como consumidores prefiramos utilizar canales de comercio electrónico un tanto más formales y ya no estar compartiendo números de cuentas de banco por WhatsApp para que mire, deposíteme y en 3 días ruégale al cielo que yo pueda llegar a dejarle el case del celular que compró. Básicamente de eso se trata. Dentro de las obligaciones que están estipuladas para los proveedores de comercio electrónico o de servicios de intermediación está la de informar de manera permanente, fácil, directa y gratuita sobre los diferentes medios de carácter técnico que permitan, entre otros, la protección frente a virus informáticos y programas espía dentro de mi sitio. Es decir, cómo yo estoy evitando ser una puerta abierta para que alguien llegue y dañe y dañe tus sistemas. Siendo que al final, cuando yo te estoy dando toda mi información, en cierta manera, te estoy dejando entrar a mi casa, a ti como persona o como proveedor de servicios. En consecuencia, yo te tengo que proteger. También como proveedor de... Sí, sí. Una pregunta. Nos pregunta Rolando García, ¿cómo se maneja en El Salvador el tema de los impuestos cuando compras en línea?
Si usted es un comerciante formal, Rolando, debería de emitir la factura. Debería de emitir un ticket de caja por lo menos. Ya estamos dando como país pasos muy, muy importantes en cuanto al tema de la facturación electrónica. Y de hecho, la ley de comercio electrónico ya habla acerca o da algún tipo de reconocimiento al tema de factura electrónica. Tengo entendido que recientemente salieron bases de licitación de parte del Ministerio de Hacienda para el tema de ya echar a andar los sistemas para la facturación electrónica, lo cual es muy, muy importante. Dicho nuevamente, eh, si queremos nosotros ser comerciantes formales, deberíamos de pagar nuestros impuestos. Todo bien y todo servicio prestado genera IVA. Todo ingreso generado por comercio electrónico genera renta. En consecuencia, yo debería de tener algún tema de facturas por autoconsumos, facturas de consumidor final que yo emita. De hecho, en Estados Unidos, si ustedes alguna vez han comprado en Amazon y les viene el paquetito íntegro y no se lo han destartalado todo, ustedes ven su invoice y en su invoice ustedes pueden encontrar cuánto pagaron de IVA y cuánto pagaron de algún tipo de impuesto específico. Lo mismo debería de hacerse con este tema del comercio electrónico. ¿Qué tan Claro, madura está la facturación y de eso dónde es lo podemos que... informarnos? Ajá. Pues mire, Eduardo, yo creo que ese bebecito ya va como por el sexto mes de embarazo. Verdaderamente, y en lo personal, ya el Código Tributario desde hace muchos años tiene los suficientes anclajes como para que por medio de una reglamentación secundaria pudiéramos echar a andar el tema de la factura electrónica, siendo que en los últimos 60 días ya entró en vigencia el reglamento de la ley de firma electrónica y las normativas técnicas para para poder emitir certificados digitales y sellos de tiempo y para que ya pueda haber proveedores de certificados electrónicos y de sellos de tiempo y proveedores de resguardo de documentos electrónicos, ya existe el camino para que podamos tener, igual que en otros países como Chile, Costa Rica, Guatemala, creo que Honduras, ya un tema de factura electrónica. Es decir, ya solamente falta que nosotros como regulados nos aboquemos a las instituciones, saquemos las certificaciones que debemos de sacar para ser proveedores de estos servicios y que Hacienda termine la reglamentación, la reglamentación específica de cómo va a funcionar el tema de la factura electrónica. Si usted me pregunta a mí, mire, explíqueme cuál es la diferencia entre la factura física y la factura electrónica. Pues no tiene ninguna diferencia, funcionan de la misma manera. El documento digital que usted va a tener debería de cumplir con exactamente los mismos requisitos y los mismos campos exigidos por la ley para una factura física. Si yo fuera regulador, cómo lo manejaría? Esto va a ser como que si usted va a tener una caja registradora central que en vez de emitir tickets de caja, va a emitir certificados digitales. Y esos certificados digitales yo se los voy a mandar mediante un mensaje de datos a Hacienda, tanto por el lado de los créditos fiscales como por el lado de las facturas de consumidor final. En consecuencia, yo pienso que a más tardar a mediados del otro año, y esto es más que algo que yo lo sé, es más como una corazonada, ya vamos a estar teniendo avances significativos sobre el tema electrónico en materia fiscal. De hecho, ya Hacienda, o más bien el Ministerio de Hacienda como un todo, mediante la DGA, que es la Dirección General de Aduanas, ya está implementando el tema de certificaciones digitales, pagos digitales y declaraciones de mercancías electrónicas. Es decir, para Hacienda y para nuestro gobierno, ya este tema de la facturación electrónica no va a ser un tema nuevo, simple y sencillamente va a ser un tema de implementación de principios que ellos ya aprobaron. Con cierto tipo de dolor de parto, recordarán el tema de la implementación de la Declaración Única Centroamericana, conocida como DUCA, DUCA-T, DUCA-F, que al principio fue como un gran problema, pero que ya eso se solventó y ahí va caminando. Creo que lo mismo va a pasar con el tema
de la firma electrónica. Hay otra pregunta, Carlos. Rolando García dice que si hacemos una compra a un proveedor en el exterior, aquí hay alguna ley de retención en el caso del licenciamiento de productos digitales. O sea, me imagino que comprar algún licencio o software que no es en El Salvador. Mire, en el tema del licenciamiento de productos digitales y en el tema de fiscalidad, al final yo pago los impuestos del lugar en el cual se hace la venta. Al ser un licenciamiento, es decir, yo estoy comprando por un servicio que me está siendo prestado en un entorno digital. Si estamos hablando, por ejemplo, de un tema de un software as a service o software como servicio. Se sobreentiende de manera fiscal y digamos que la fiscalidad en temas digitales o en temas de prestación de servicios digitales es un tema sumamente complejo. Si ustedes se fijan, cuando ustedes adquieren la licencia, les dice específicamente a dónde voy a pagar los impuestos. En consecuencia, si yo soy un contribuyente salvadoreño y quiero quitarme ese gasto como un gasto deducible, yo debería de buscar algún tipo de mecanismo para poder legalizar el gasto, si es que su pregunta va por ahí. Yo puedo llegar a hacer un tema de pago de IVA por cuenta de terceros, por ejemplo. Y al ser un pago de IVA por cuenta de terceros, ahí hay un caminito que yo ya puedo seguir eh, para poder imputar ese gasto deducible. Digamos que el tema fiscal sí es un tema muy, muy complejo, que sí necesitaríamos quizás un par de horas para poderlo debatir en cuanto al tema de comercio electrónico, pero el principio general es yo pago el impuesto del lugar en el cual estoy recibiendo el servicio. Y si la plataforma está envasada en Gibraltar, pues estoy pagando impuestos en Gibraltar y yo no me percato. Vamos a seguir. La ley de firma electrónica. En la ley de firma electrónica, yo tengo ciertas reglas para poder tratar datos personales. Por ejemplo, los datos personales de las personas que se dedican a proveer servicios de ley de firma electrónica, y quiero ser claro, la ley de firma electrónica aplica en cuanto a estas obligaciones para los proveedores de servicios, de los servicios que trata esa ley. Sin embargo, yo lo puedo utilizar como un parámetro muy, muy cercano para poder saber qué es lo que el regulador o el posible regulador va a querer utilizar como parámetro de control, porque es a lo que ya va a estar habitado a hacer. Es decir, se prohíbe que se cedan los datos personales de los usuarios y eso es así. Es decir, yo voy a estar resguardando estos datos y a menos de que cuente con autorización expresa para ceder los datos, yo esos datos no los puedo ceder, no los puedo tratar, no los puedo manipular. Es más, no los puedo ni siquiera sacar del país para el tema de las personas sujetas a la ley de estudiar crediticio de las personas naturales. Yo tengo que tener mis datos seguros en un servidor en El Salvador, a menos de que esté autorizado por el contribuyente y que esa autorización sea expresa y que sea fehaciente. Y que, dicho sea de paso, tenga la siguiente capa de protección y es que esa autorización cuente con algún tipo de firma electrónica, ya sea una firma electrónica simple o una firma electrónica certificada, que ahora ya es posible que nosotros lleguemos a obtener una firma electrónica certificada, solamente hay que esperar a que algún proveedor se quiera animar en El Salvador a, a prestar el servicio. Otro de los principios es que el responsable del registro de datos y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal está obligado a la confidencialidad de estos y al deber de guardarlos. Es decir, yo tengo que tomar toda esa información y echarla bajo llave y ponerla bajo llave y nadie más que yo puedo tener acceso y nadie más que el propietario de los datos puede tener acceso a sus datos. Está también un tema muy, muy íntimamente relacionado con esto y es que todos los consumidores o todas las personas naturales tenemos derecho a saber qué es lo que las plataformas saben de nosotros para poder solicitar que mi derecho al olvido, es decir, borrar todo eso, ya no quiero que sepas nada de mí, o un derecho de rectificación de datos porque ese dato que tú tenés ahí de mí es falso, o simple y sencillamente para tener la tranquilidad de que tú solamente sabes de mí lo que tú me dijiste que tú sabías.
En cuanto a los proveedores de servicios de resguardo de documentos, ellos en base a la ley de firma electrónica, están obligados a tener un soporte que permanezca accesible, conservado o archivado por un periodo determinado de tiempo, que debe de tener los siguientes requisitos. Es decir, si yo sé que por la naturaleza de los datos que voy a estar resguardando, voy a tener que contratar a una de estas personas, porque por ley yo estoy obligado a mantener, por ejemplo, y aquí no me quiero poner muy sofisticado, por la ley de prevención del lavado de dinero y activos y por las leyes tributarias, yo tengo que tener entre 10 y 15 años la información relativa a mis compras y a mis ventas y a los contratos que puedan llegar a tener relevancia, ya sea para prevención del lavado de dinero y activos o relevancia tributaria. En consecuencia, si yo tengo este cúmulo de documentos digitales, yo los tengo que conservar y la mejor manera de conservarlos es contratando uno de estos servicios. Y eso se va a tomar de aquí en adelante como una de las mejores prácticas y que me va a poder a mí darle la tranquilidad a la gente para que ellos sepan que yo estoy tratando los datos y los estoy resguardando de una buena manera. Y eso implica que la información contenida dentro de esos repositorios, yo voy a tener la tranquilidad de que va a poder ser consultada posteriormente, que se va a conservar en el formato en el cual fue depositada y que se va a mantener de manera íntegra y completa sin ningún tipo de alteraciones. Es decir, yo voy a estar protegiendo eso que tú me has dado, este activo bueno que tú me has dado, esta información que tú como consumidor me das, va a estar ahí resguardadita. Y de la mano va a estar toda mi información de relevancia comercial. Dicho sea de paso, y esto creo que no lo he mencionado, cuando hablamos acerca de la información como activo principal de la empresa o nuestra información como activo principal, no estamos hablando, podríamos estar hablando de un tema de propiedad intelectual pura y dura, o pudiéramos estar hablando de un tema de trade secrets o secretos mercantiles, secretos de comercio, que si bien es cierto, no están protegidos por las leyes de propiedad intelectual, pero sí están protegidos por un tema de secreto de comercio. En consecuencia, yo debería de tener estas buenas prácticas para poder proteger de esta manera, o más bien, o la información que le puede llegar a revelar a cualquiera cuáles son mis secretos de negocio, o cómo yo puedo llegar, o cómo es que yo hago tan bien las cosas. En consecuencia, esos documentos con los cuales yo tengo datos de terceros, y datos propios que son secretos, yo los voy a poder depositar adentro de este tipo de empresas y ellos me van a garantizar que van a cumplir con estos parámetros. ¿Cuáles son las garantías mínimas que debe de tener este sistema? Y hoy por hoy, si yo voy a estar tratando datos de suma sensibilidad, si yo me voy a dedicar a tener una pasarela de pago, si yo me voy a dedicar a un tema de telemedicina o a brindar servicios a una plataforma de telemedicina, yo debo de garantizar o por lo menos tener claro que el procedimiento utilizado para el almacenamiento de los datos garantice una absoluta fidelidad, que se pueda determinar la fecha y la hora en las que el documento fue almacenado electrónicamente. Aquí estamos hablando de sellos de tiempo, que la recuperación de un documento electrónico va a ser posible porque tengo algún tema de redundancia o porque tengo algún backup seguro en algún otro lado y que cumplo con todos los reglamentos técnicos y normativas establecidas por las autoridades competentes que regulan mi actividad. También tengo como proveedor, o también estas empresas, y yo como proveedor de comercio electrónico sería una muy buena práctica que declare cuáles son las prácticas de almacenamiento de documentos digitales que yo voy a utilizar. Toda persona jurídica que realice almacenamiento de documentos para terceros redactará una declaración de prácticas de almacenamiento en las que específicamente tengo que decir cuáles son las medidas de seguridad técnica, física y organizativa que yo voy a tomar para proteger la información. Cuando hablamos de medidas de seguridad técnica, es qué cortafuegos, qué antivirus, si voy a tener dentro de mi infraestructura de mi red switches, redundancias, qué tipo de servidores, si son servidores en base Linux, si son servidores en base Windows, qué tipo de puertos voy a utilizar, si mi personal cuenta con algún tipo de certificación Cisco, qué nivel de certificación de redes de seguridad tengo, organizativamente hablando,
cuáles son mis políticas para teletrabajar, cuáles son mis políticas para tratamiento de datos y de información. Si yo me dedico o dentro de mi compañía, es una compañía industrial y yo me estoy dedicando al tema de IoT, cómo estoy protegiendo todos esos dispositivos, si están conectados directamente a redes públicas. Adentro de mi empresa tengo una conexión a internet dedicada, pero esa conexión de red dedicada yo la parto en dos, y una es la que ocupo para trabajar y esa no tiene tanta potencia y no está tan protegida. Y la otra, que es donde realmente tengo las conexiones con mis clientes, esa sí está protegida, pues yo lo debería de declarar. Eh, Organizativamente hablando, tengo una persona encargada de la ciberseguridad dentro de mi empresa. Yo no, lastimosamente desconozco a qué se dedican cada uno de los miembros participantes de nuestra, eh, de nuestra audiencia. Sin embargo, muchas empresas tienen la mala práctica que al pobrecito de IT le tiran toda la pelota de todos estos temas, cuando verdaderamente, si yo me voy a dedicar a comercio electrónico, yo tendría que tener a alguien dedicado solo a la infraestructura interna y otro que se dedique solamente a protección de datos, ciberseguridad y privacidad. Dividir los dos departamentos, porque al final uno se encarga de darle mantenimiento a la máquina y otro se encarga de que la máquina no choque. Eh, y nadie puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y esa es otra muy, muy buena práctica. ¿Qué podemos concluir? Que bien, quien quiera hacer e-commerce tendrá que tomar medidas para asegurar la información. Que los estándares que tendrá que cumplir van en función de los datos que manejará. Que las empresas que hacen e-commerce responden frente a terceros por los daños relacionados con el uso inadecuado de la información y que en consecuencia las medidas a tomar deben de ser de carácter técnico, administrativo y legal. ¿Qué parámetros pudiéramos tomar para cumplir con mi obligación de proteger la información? Una muy buena guía que la podríamos encontrar en el estándar nacional de seguridad más alto, que es el de la Superintendencia del Sistema Financiero, específicamente la NRP 23, denominada Normas Técnicas para la Gestión de la Seguridad de la Información. Este es un estándar altísimo, de hecho se le ha dado un plazo muy largo a la banca para que puedan adecuarse a estos estándares de gestión de seguridad de la información. Sin embargo, si ustedes quieren entrar en el rollo de hacer e-commerce y saber a dónde están, un muy, muy buen parámetro es la NRP 23. Por ejemplo, si ustedes, yo les digo, ¿cuándo fue su último pen testing? Y ustedes no saben de lo que estoy hablando, pues yo me tomaría el tiempo de leer la normativa técnica para saber o para poder comprender que hay mucho camino por recorrer. Si yo les hablo acerca de un gap análisis y ustedes no saben de lo que estoy hablando, pues yo también les sugiero que busquen asesoría técnica y que busquen a alguien que les pueda ayudar y que comprenda acerca de ciberseguridad y protección, tanto desde la perspectiva legal y desde la perspectiva técnica. Dicho sea de paso, nosotros como ESIJA tenemos dos líneas de negocio. La primera es ESIJA Legal, que es ser abogado, y la segunda es ESIJA Tech, en la cual nosotros nos dedicamos específicamente a todos estos temas desde una perspectiva técnica, amalgamando estos dos mundos. Y por eso es que conocemos de esto. Dígame. Una pregunta. Siempre Rolando García pregunta, que con relación a esto de la firma electrónica, ¿será que se tendrá una plataforma para generarla o vamos a tener que disponer, por ejemplo, de Adobe Acrobat para hacerla en la parte de los documentos que no vayan a ser alterados? Pues mire, verdaderamente vamos a tener que buscar un proveedor, tanto proveedores nacionales como internacionales. Adobe es el más famoso. También está el tema de VeriSign, que ellos también tienen su solución para firma electrónica de documentos. Microsoft tiene la suya. Creo que también hay otro par de proveedores importantes asiáticos que también tienen las suyas. Nosotros vamos a tener que adquirir mediante un contrato específico los bolsones de certificados digitales para poderlos utilizar.
Eh, Dicho sea de paso, en El Salvador todavía no se pueden emitir certificados salvadoreños, esperamos que se emitan, que se emitan en un futuro. Digamos que por un tema de cómo yo voy a garantizar que la firma o el certificado digital cumple con el requisito de la equivalencia funcional que habla la ley. Pues para que cumpla con el requisito de equivalencia funcional debe ser el certificado emitido por un proveedor de servicios de firma electrónica certificada autorizado. Y esta persona me va a vender una cantidad de X de saldo, por ponerlo así, en palabras comprensibles, o un bolsón de certificados o de firmas o de firmas electrónicas o una cantidad ilimitada si yo compro una licencia de su programa a perpetuidad referente a utilizar certificados, firmas electrónicas certificadas. Otra de las normativas técnicas que yo puedo utilizar como parámetros para saber si tengo buenas prácticas para proteger la información y para que mi información siempre esté disponible, pues es la NRP 24, relativa a las normas técnicas para el sistema de gestión de continuidad de negocio. Recordemos que muchas veces aquí hay apagones, hay bajones, pues esta semana, gracias a Dios, casi tuvimos un huracán y no pasó nada. En consecuencia, en el evento de que algo malo suceda, ¿cómo yo voy a garantizar que el negocio va a poder seguir subsistiendo y que los servicios van a poderse seguir brindando? En cuestiones, no estoy hablando de compra-venta de artículos de primera necesidad, sino que muchas veces nosotros proveemos servicios como por ejemplo el servicio de una plataforma para la contabilidad de una compañía. Si se me cae el servidor y yo tengo en mi servidor la plataforma y al final aquí hay un tema de que debe de haber una disponibilidad al 100% de acceso de mis clientes a la plataforma, pues yo tengo que tener una manera de garantizar de que ese servicio siempre va a estar arriba. ¿Cuánto va a ser el parámetro de tiempo mínimo para que yo pueda volver a estar en línea? Si voy a tener algún tipo de servidor secundario que me va a servir de redundancia. ¿Cuántas conexiones a Internet de cuántos proveedores distintos yo voy a tener para garantizar que mi servidor siempre esté en línea? Pues eso nosotros lo podemos saber dentro de las normas técnicas para el sistema de gestión de continuidad de negocio. ¿Qué hay de los delitos informáticos? Pues para ya no aburrirlos tanto con tanto artículo, me voy a quedar con la siguiente frase: la responsabilidad penal es personal, la responsabilidad civil y económica es directa o indirecta. Es decir, si al final yo voy a estar teniendo este montón de datos y va a haber alguien malintencionado adentro de mi empresa que va a utilizar esos datos de manera no adecuada, pues al que se van a llevar preso es a este empleado, ¿verdad? O a este accionista malintencionado, o a este proveedor que al final resultó que era un hacker. Pero quien tenía la responsabilidad de tomar todas estas otras medidas de las cuales hemos hablado y de tomar todos estos resguardos de los cuales hemos hablado, soy yo como comerciante o como persona que se dedica al comercio electrónico. Soy yo como custodio de esa información quien deberé de responder de manera directa y subsidiaria ante ese daño, siempre y cuando no pueda yo acreditar que, mire, hice todo lo humanamente posible y todo lo lógicamente posible y todo lo que me decía el estado del arte del desarrollo en temas de ciberseguridad y aún así fallé. Entonces ahí sí ya podríamos hablar de que hay algún tema de relevo de esta responsabilidad civil. Sin embargo, si no hay una manera fehaciente para poder acreditar eso, pues la empresa deberá responder. Por lo tanto, debo de tener claro que estos temas pueden llegar a tener una gran relevancia. Es importante tener mecanismos y procedimientos legalmente establecidos y legalmente emitidos para poder determinar en el evento de un posible delito informático que, uno, internamente se tomaron las medidas para prevenir el evento y aún así ocurrió. Dos, que internamente se tomaron medidas rápidas para contrarrestar el evento.
Y 3, que los procedimientos internos permiten tener una trazabilidad del evento para individualizar un posible hechor o individualizar un posible cómplice interno. Normalmente en estos casos el último que llega a la fiesta es el abogado y el último después del abogado es el fiscal. Y generalmente todo el mundo, tenemos un ransomware, dale en la nuca al servidor y ni modo, aquí tengo un backup de hace una semana. No te preocupes que la pérdida de información es de una semana. Y ya la empresa sale adelante y aquí no pasó nada. Pero porque ¿qué va a pasar? Y aquí había un pedido. Aquí había un tema de una transferencia, instrucciones de una transferencia con la clave de seguridad de una cuenta de banco de un cliente. Y esa fue la información que me quitaron. Eso no se resuelve con darle la nuca al disco duro, o con cambiar de servidor, o con irse al backup. Eso, lo que se ha cometido verdaderamente es un delito informático y debemos de tomar conciencia que debe ser tratado de esa manera. Y tenemos que tomar todas las medidas posibles para poder, por lo menos, lograr emitir un aviso de un delito a la Fiscalía General de la República, sobre todo si vamos a estar tratando datos de terceros que pudieran llegar o no a verse afectados por un delito informático. Hable de ransomware, hablemos acerca de acceso no autorizado a sistemas, uso indebido de información de carácter confidencial, eh, robo de señales. Ahí hay un tema que debería de ser tomado con toda la seriedad del caso y que generalmente en El Salvador nosotros pensamos, no, si es que eso en El Salvador no ocurre, si aquí apenas tenemos una ley de comercio electrónico que recientemente acaba de empezar. Sin embargo, deberíamos de estar conscientes de que eso es algo que en el mundo pasa y que tenemos que estar sumamente preparados, sobre todo porque estamos migrando a un tema de automatización de servicios, estamos migrando a un tema de Internet de las cosas en El Salvador, estamos llegando a un tema de teletrabajo forzado por este tema de la pandemia en El Salvador y que por lo tanto ahora todos y cada uno de nosotros estamos expuestos. Estamos expuestos a posibles amenazas dentro del mundo, informático y dentro de Internet, y que por lo tanto tenemos que tomar todos estos mecanismos y estos pasos para poder protegernos nosotros y proteger a nuestros clientes y a las personas que trabajan con nosotros. Lo que me da pie para hablar acerca del tema de teletrabajo. Ya hay una ley de teletrabajo en El Salvador. El teletrabajo ha probado ser una herramienta muy, muy importante como parte del plan de continuidad de negocios de todas las empresas. Todo se reduce a estar preparado para poder soportar los riesgos de manera tal que el negocio pueda continuar. Es una herramienta efectiva, pero para implementarlo tengo que tomar ciertas consideraciones de las cuales quisiera que conversáramos de manera breve. Yo tengo bien claro en mi mente una imagen de allá como por febrero, donde vi a dos muchachos que iban en una moto, uno iba manejando y el otro iba así, con dos computadoras, una abajo del brazo. Y con ese muchacho iba toda la información comercial de la compañía. Solo ellos, el DIT y Dios, saben que si esa información o si esas computadoras regresaron de la misma manera en la cual, a la cual se fueron a la casa de los trabajadores en las cuales se usaron. Y si la información fue protegida de buena manera. Creo que eso es algo que nos pasó y que nos agarró desprevenidos a todos. Y eso es algo que creo que ya no debería de pasar. Hay elementos que integran este nuevo tipo de relación laboral, como son la distancia, la comunicación telemática y la flexibilidad. Es decir, no estamos todos en el mismo centro de trabajo, nos estamos interconectando a través de redes y no sabemos cuándo el teletrabajador se va a conectar o se va a desconectar. Es decir, no sabemos cuándo el teletrabajador va a tener acceso, en qué momento de tiempo va a tener acceso a los sistemas de la compañía. Por lo tanto, el tema de ciberseguridad se vuelve una filosofía empresarial 24/7.
¿Qué debo de tomar en consideración si deseo implementar teletrabajo? Debo de tener dentro de la adenda de teletrabajo, pues todos los mecanismos y todas las cláusulas referentes a, a la protección. Modificar los reglamentos internos de trabajo para que yo pueda tener controlada a mi gente. Tener procedimientos y regulaciones especiales sobre la herramienta de trabajo, o sea, cómo vas a usar la computadora, si puedes utilizar tu computadora personal, si vas a utilizar tu celular o la compañía te va a entregar tu celular. Eso es algo que debo de tomar en consideración para implementar teletrabajo. Creo que el tiempo se nos está terminando. Sin embargo, les quiero dejar con esto. Ustedes deberían de tener una política de teletrabajo en función de la ciberseguridad y contemplar aspectos como la relación entre usuarios, los procedimientos para solicitud de autorización de teletrabajo, aplicaciones y recursos a los cuales remoto, a los cuales van a tener acceso eh, en los miembros de mi equipo de trabajo, mecanismos de acceso seguro mediante contraseñas, las configuraciones de los dispositivos, procedimientos y tecnologías para el cifrado de los soportes de la información, la definición de las políticas de almacenamiento en equipos de la información, procedimientos y planificación de las copias de seguridad periódicas, eh, y sobre todo, tenemos que hacer conciencia y formar a nuestros empleados antes de comenzar a teletrabajar. Eh, por el momento me quedo con esto. Creo que se nos está, Ernesto, acabando el tiempo. No sé si habrá más preguntas eh, de nuestros asistentes. Ernesto creo que tiene el micrófono en silencio. Perdón, perdón, perdón. Siempre sucede eso, siempre sucede eso. Hay un par de preguntas. Nos estaba preguntando aquí Jaime Avilesi, ¿qué herramienta de trabajo es la que más recomiendas tú, Carlos, para el teletrabajo? Mire, en lo personal, aquí en la oficina usamos toda la suite de Microsoft para teletrabajar. Es sumamente estable, sumamente segura. No hemos tenido ningún tipo de problemas. Eh, Nosotros tuvimos, más bien, como despacho, nosotros ya utilizábamos Office 365 y escritorios remotos desde hace 2 años, más o menos. Así que en 2 años no hemos tenido ningún problema. Y además de eso, fíjate, Carlos, y para decirle también a nuestros amigos que nos acompañan, esta presentación que has hecho y te agradecemos mucho, es como el culmine de muchas que hemos venido haciendo desde marzo y hemos venido hablando justo de la ciberseguridad, de los firewalls, de los antivirus, del IoT, de los ransomware, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es un complemento más del por qué tenemos que protegernos para estar preparados no solamente para el correo, para el comercio electrónico, sino que también protegernos dentro de la empresa y el comercio electrónico, que es la razón de ser de cada empresa. Y ahí es donde nosotros también, como IBW, promovemos este tipo de webinars para que son complementos a las soluciones que nosotros vendemos. Nos pregunta en el foro Eduardo Joya que si habrá un webinar sobre la firma electrónica y seguro que sí va a haber. O sea, esto nos ha generado mucho interés y seguramente lo vamos a tomar en cuenta para que en los próximos webinars sea un tema que también lo vamos a tomar en cuenta. Te agradezco mucho, Carlos. Muy amable, Gracias. muy letrado. Definitivamente eres maestro porque se te nota y con mucho conocimiento. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias a todos. Sí, muchas gracias. Recuérdenos de siempre estar pendiente de nuestro webinar. Esto está grabado y va a caer a sus correos electrónicos. Además, vamos a estar siempre pendiente de llevar los nuevos temas. Síganos en nuestras redes sociales por Facebook, LinkedIn y Twitter a través de @IBW El Salvador o a través de nuestro correo electrónico ventassb@iw.com. Estamos para servirles. Tienen a sus ejecutivos de cuenta
para cualquier consulta y estamos a las órdenes. Nos vemos en 15 días. Pasen feliz fin de semana. Cuidado con las lluvias. Dios los bendiga. Cuídense.